Hola, muy buenos días. Sean bienvenidas todas y todos a este foro del día de hoy llamado Bolívar y el Poder Moral. Esta actividad es organizada por el Centro de Estudios Simón Bolívar, quien ha estado en una organización de distintas actividades sobre la discusión, la reflexión y los planteamientos alrededor de la vida, obra y el pensamiento del libertador Simón Bolívar. El día de hoy nos acompaña un panel de especialistas que está integrado por Giancarlos Torres. Él es filósofo, tiene estudios de especialización en teología y ciencia política. Giancarlos tiene experiencia diplomática, ha cumplido funciones en la Santa Sede y en la República Hermana de Colombia. También nos acompaña el día de hoy el profesor Manuel Carrero, historiador, investigador, profesor jubilado de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. El profesor Manuel Carrero es coordinador de pública, ha sido coordinador de investigaciones del Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos y forma parte del equipo del Centro Nacional de Historia. También nos acompaña el general de división Fran Zurita, quien forma parte del equipo de trabajo de la Universidad Militar Bolivariana en las cátedras de Historia Militar y es un especialista investigador en temas del proceso independentista, la guerra y la estrategia geopolítica. El día de hoy nos reúne un tema muy característico del pensamiento bolivariano que tiene que ver con el poder moral. Es una incorporación que hace el libertador Simón Bolívar a lo que es la conformación institucional y jurídica de las nuevas repúblicas que se constituyen en el continente americano tras el proceso de guerra. Ahora, para nosotros comenzar el día de hoy, contamos con la intervención de Giancarlos Torres. Giancarlos, en torno al poder moral que formula el libertador, ¿cuáles son los aspectos característicos de este poder? ¿En qué se diferencia el poder moral del poder ejecutivo y del poder legislativo o el poder judicial que tradicionalmente conocemos dentro de la estructura moderna del Estado? Adelante, Giancarlos, muchas gracias. Saludos, Alejandro, a ti y a todo el equipo que está organizando esta actividad desde el Centro de Estudios Simón Bolívar. Muy agradecido de compartir hoy con ustedes y con todos los que nos están viendo para reflexionar sobre este actual tema, ¿no? El poder moral bolivariano, lo primero que quisiera acotar, el poder moral bolivariano se recoge fundamentalmente en el discurso de Angostura, en ese discurso que el libertador pronunció en el Congreso de Angostura el 15 de febrero de 1819. Digo esto para ubicarlo inmediatamente en el contexto histórico de la vida del libertador. Es allí donde en el discurso Bolívar sistematiza los primeros indicios, los primeros fundamentos en la exposición que hace ante el Congreso acerca de qué es el poder moral y cómo lo concibe él. Hay que recordar que ese discurso de Angostura es la exposición de motivos de la Constitución que Bolívar le presenta al Congreso para la República naciente en ese momento. Por lo tanto, tanto el discurso como la Constitución presentada por Bolívar forman un binomio ideológico, conceptual, que es el que define fundacionalmente el poder moral. El poder moral, sin duda, es una idea bolivariana, propia de Bolívar, una idea revolucionaria acerca de cómo concibe el libertador la institucionalidad fundacional del Estado. Bolívar recoge de los filósofos contractualistas de Europa, recoge las ideas del momento acerca de cómo se debería configurar la estructura de un Estado. Y es de allí entonces de donde Bolívar bebe esas aguas, ¿no? Primero, él acepta, él adapta las ideas del contractualismo y del constitucionalismo europeo del momento, y entonces organiza el Estado y el gobierno a partir de esos tres poderes tradicionales que tú mencionabas: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial.
Sin embargo, Bolívar, en la recepción de esas ideas europeas, él inicialmente las acepta, las adopta y las adapta. Hace una crítica ideológica, crítica evidentemente desde el punto de vista político, acerca de qué es lo que se debe tomar de ese contractualismo europeo moderno. Y él nota, por supuesto, que para la realidad latinoamericana y para la realidad específica de Venezuela, hacía falta la conformación y la creación de un cuarto poder, en este caso, del poder moral. Hay que tener en cuenta que estamos en el siglo XIX, inicios del siglo XIX, Venezuela y Sudamérica entrando en una gran guerra, una guerra civil. Venezuela era una colonia, no tenía estructuras políticas propias, ni una estructura de organización del Estado propia, y las que se conocían hasta el momento, que era fundamentalmente la monarquía, no es aceptada por la revolución bolivariana de entonces. Entonces se adopta la figura la estructura del republicanismo, por supuesto, con la forma del gobierno democrática. Es ahí entonces donde Bolívar estructura la Constitución a partir de los tres poderes clásicos del Estado y le anexa el poder moral. El poder moral entonces va a constituir esa cuarta rama del Estado a través de la cual Bolívar quiere regenerar la sociedad, quiere refundar la sociedad, no solamente a través de la tradicional arquitectura, sino también a través de la educación y a través de la moral republicana. Entonces, ese cuarto poder bolivariano, institucionalmente, se funda principalmente en dos cámaras. La Cámara de Moral, así se denominaba, y la Cámara de Educación. En este sentido, adopta un poco la forma de, si se quiere, del poder legislativo. Pero al mismo tiempo, este poder, este cuarto poder, también se nutre de la forma del Ejecutivo y de la forma del Poder Judicial, es decir, de la facultad ejecutiva del Estado y de la facultad judicial del Estado. Es por eso que incluso en el discurso de Angostura él dice que esta cuarta potestad tiene que ser ejecutiva en relación con la educación y la instrucción nacional, pero al mismo tiempo Bolívar denomina este cuarto poder como un tribunal verdaderamente santo y de hecho está conformado por algunos magistrados, como él lo nombra. Hay que recordar también que aparte de esa fuente moderna del contractualismo y del constitucionalismo europeo, Bolívar también hace una búsqueda histórica y recurre a ciertas instituciones de la antigüedad, de Atenas, de Roma y de Esparta, para configurar lo que él llama ese tribunal, ese areópago del cuarto poder. Entonces, Bolívar recupera de la antigüedad de Atenas, recupera ese areópago griego que se constituía en una especie de tribunal acerca de las costumbres públicas de la sociedad en ese momento. También recupera esa figura de los censores romanos para poder construir lo que él estaba creando en ese momento. Y por supuesto, los austeros establecimientos espartanos, ¿no? Esa educación espartana tan austera que caracterizó la Esparta de la antigüedad. Entonces, de esas fuentes de la antigüedad, de Atenas, de Roma y de Esparta, y al mismo tiempo de esa modernidad del nuevo constitucionalismo y contractualismo europeo, Bolívar hace una fusión de todas esas experiencias institucionales de la historia y constituye lo que él llama el poder moral. Es sin duda algo muy original. El poder moral es bolivariano en el sentido de que es Bolívar en su propia persona quien configura y crea genialmente este cuarto poder. Es al mismo tiempo revolucionario, porque el cuarto poder no solamente
adapta las ideas europeas, sino que va más allá, y Bolívar propone. Con esto él se mete en la dinámica de las ideas universales de la época y propone una cuarta potestad que no se le había ocurrido y por supuesto no la habían planteado ninguno de los filósofos y contractualistas europeos. Es entonces una idea muy eficaz, porque Bolívar construye esta idea y este poder en torno al ciudadano, mientras el poder ejecutivo piensa en la fuerza del Estado para aplicar las leyes, el poder legislativo para diseñarlas y construirlas, y el judicial para hacerlas cumplir. Bolívar piensa más bien en una rama pública que tenga al ser humano como el centro de ese poder. Esa particularidad es lo que caracteriza la novedad del poder moral, un poder dentro de la estructura del Estado construida en torno al ciudadano republicano, en torno al hombre. Y por eso piensa entonces en la educación de ese ciudadano, una educación popular, una educación pública y gratuita para todos, y también piensa en la moralidad pública como el efecto del ejercicio de todas las acciones de los ciudadanos en general. Entonces, esa es la síntesis, podemos decirlo inicialmente, de ese poder moral tan original, tan revolucionario, tan eficaz y tan humanista del Libertador. Muchísimas gracias, Ian. Vemos entonces que el poder moral es la síntesis de la modernidad y la antigüedad. Es la propuesta hecha partiendo desde la idea original. Podemos decir que es una construcción robinsoniana también, con esa impronta de la educación popular. Ahora, Bolívar formula el poder moral en 1819. Pasa mucho después la consolidación de la liberación de la Nueva Granada, el tratado de armisticio que va a cumplir dentro de poco 200 años, que se firma entre Bolívar y Morillo, luego la liberación de Venezuela en la batalla de Carabobo y el inicio de la liberación del sur, primero Ecuador, luego Perú, y finalmente estamos en 1826 en la conformación de la República de Bolivia, el antiguo Alto Perú. Justamente es en este texto constitucional donde se desarrolla el poder moral y tiene otros elementos. Profesor Manuel Carrero, con respecto al contexto donde se formula ya en letra constitucional el poder moral, ¿qué nosotros pudiéramos tomar de esto? Y si nos pudiera avanzar en este momento o después, ¿cuáles son los conflictos que genera la doctrina constitucional del poder moral a lo que es la política de la República de Colombia del momento? Muchas gracias, profesor. Saludos, Alejandro. Bueno, antes de comenzar quería hacer una breve, ligera aclaratoria. Yo fui director en el CELAR, ya no soy en el Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallego, donde estoy ahora, entre otras instituciones del Centro Nacional de Estudios Históricos, y soy coordinador de investigación en la Escuela Nacional de Administración y Hacienda Pública. El tema del poder moral es sumamente interesante y apasionante, entre otras razones porque es quizá uno de los aspectos del pensamiento político, filosófico de un estadista, es decir, del Libertador, en funciones de estadista, que menos se conoce, que raramente se conoce. El poder moral lo trae el Libertador desde la antigüedad, lo trae desde instituciones griegas fundamentalmente y romanas. ¿Y cómo es que aparece con la proposición de un cuarto poder? Bueno, porque de lo que se trataba era de crear una república, de lo que se trataba era de superar el modelo monárquico medieval, y para eso era necesario, a paso acelerado, culturizar a la población venezolana, que para comienzos del 1800, según algunos datos de Humboldt, pues se aproximaba a más o menos a unos 800.000 personas, no solamente de Humboldt, sino que hay una cantidad de autores que plantean, bueno, algunas cifras tentativas de Humboldt, José Manuel Restrepo, José María Recochea, rondan por allí por los 800.000. Y esa población era
básicamente, desde el punto de vista numérico, era una población analfabeta en términos del conocimiento de la letra escrita y leída, y desde el punto de vista de la convivencia social, porque, a ver, aproximadamente solo unos 180.000, 190.000 personas que componían la población eran blancos peninsulares y canarios, y blancos criollos eran los que sabían leer y escribir. Del mestizaje de la población parda, en su mayoría, pues había una gran parte que sabía leer y escribir, pero la gran masa de la población, un 80%, no tenía conocimiento, no solamente de lo que se llamaban primeras letras de leer y escribir, sino que no tenía cultura cívica, es decir, cómo organizar una república con aquella masa de población que no sabía no tenía conocimientos de los valores morales, los valores cívicos, de la ley, de las obligaciones que no establecía la letra de la ley, sino que era a partir de la conciencia, a partir de su propio comportamiento, ¿no? No tenía realmente conocimiento de esto porque había estado enclaustrado en una hacienda, en un hato, en una casa, en el servicio de sus amos. De tal manera que en el proyecto de la República, volcar a aquella gente a una vida libre era sumamente difícil. Y para ser republicanos, como decía Simón Rodríguez, para hacer una república se necesitan republicanos. Esos republicanos tenían que tener conocimiento de la ley, de las obligaciones, de los deberes, de los derechos, y no se podía de otra manera sino educándolos. Y en efecto, entonces el Libertador se plantea en Angostura el cuarto poder, un nuevo poder público que fuera dirigido a cultivar los valores morales, espirituales de la persona y a desarrollarlos en un tiempo relativamente corto, porque era la fragua de la República. De tal manera que entonces en esa institución que se llamaba Areópago, recordando un poco lo de los griegos, y que tenía dos cámaras, la Cámara de Moral y la Cámara de Educación, la Cámara de Moral para que se ocupara de la moral republicana y la moral pública, y la Cámara de Educación pues para enseñar la educación formal y la educación física. Ese planteamiento no fue apenas considerado por el Congreso de Angostura, apenas considerado. Si nos atenemos a las actas del Congreso, solo se le dio una leída en una sola sesión, porque la sesión del 23 de julio de 1819, quienes estaban allí pues tenían probablemente una visión muy distinta a la del Libertador y no le dieron a la profundidad del pensamiento de lo que el Libertador había desplegado. De tal modo que entonces lo plantearon para que fuera como una adición, como un anexo a la Constitución, y planteando que era sumamente difícil de aprobarlo y impráctico, que no era fácil implantar aquel nuevo poder. El Libertador lo enfocaba para aprender a desarrollar la razón que los sabios, que los filósofos de la Ilustración habían planteado durante el siglo XVIII, a lo largo del siglo XVII, y que había llevado pues, a todo aquel suceso de la Revolución Francesa. Entonces la razón para la convivencia, para el respeto, para poder convivir bajo ciertas normas, aunque no estuvieran escritas precisamente en un código de leyes. De tal modo que entonces fundamenta esto en todos esos planteamientos en la razón. No lo profundizaron los diputados de Angostura, y cuando vino la Constitución de 1821 para la creación de Colombia, ya aquello estaba virtualmente descartado, pero el problema continuó, el problema seguía porque era de la población heterogénea de lo que era la Cundinamarca, la Nueva Granada que llamaban los españoles, y todavía la reminiscencia de la población en el espacio de lo que era la Nueva Granada, pues lo llamaba Cundinamarca. Bueno, allá y aquí se mezclaban blancos peninsulares, blancos criollos
Dentro de esos blancos criollos, pues los blancos ricos propietarios y los blancos de orilla que habían quedado desposeídos, pero estaban los negros esclavizados, negros libres, indios que estaban en el servicio doméstico y también la población indígena, quiero decir, que estaba replegada, que se había replegado a las selvas, a las zonas inhóspitas, no dominadas por los blancos. Estaba pues todo el pardaje, pues, de tal manera que aquella población que se daba en Venezuela también se daba en lo que era Nueva Granada, y aquello era sumamente complejo. Entonces, cuando se va al Congreso de 1821 en el Rosario de Cúcuta, hay otros planteamientos, está descartado formalmente por el Congreso de Angostura. El Congreso del Rosario de Cúcuta, 1821, no asume la discusión de esto, porque allí de lo que se va a tratar es de darle cauce a la ley fundamental de Colombia y de concretar el proyecto del Libertador de sumar Venezuela con la Nueva Granada, como lo había planteado ya, repito, en la ley fundamental, y luego expandirse hacia Ecuador, hacia Quito y Guayaquil. Entendamos que Panamá, que era territorio del Virreinato de la Nueva Granada, era una península que tenía autonomía. Bueno, Panamá se va a vincular, se va a unir, queda consagrado en el acta de independencia de Panamá, que ellos se separan del poder español para vincularse, para unirse, para integrarse a la República de Colombia. De tal manera que el Libertador pues está muy poco tiempo allí en el Rosario de Cúcuta, pasa porque, bueno, el Congreso tiene que confirmarlo como presidente a él y como vicepresidente a Santander, y siguen hacia el sur, pues, a luchar para integrar Quito y luego posteriormente Guayaquil, y conformar entonces aquella macro república que iba desde el Esequibo hasta el río Marañón, hasta más abajo de Guayaquil, y desde las costas de lo que hoy es Costa Rica hasta los confines allá del Amazonas y del Caribe, pues hasta las profundidades de estas selvas así. De tal manera que entonces aquel proyecto de Bolívar queda allí por un tiempo. Repito, los diputados, la gente que conformaba el Congreso en Angostura y los que estuvieron formando parte del Congreso Fundacional de Colombia en 1821, no se ocuparon lo suficiente, es decir, no le dieron la importancia de lo que era la educación de la inmensa mayoría, de la gran masa poblacional que estaba pues, carente de aquellos conocimientos de educación formal y de la educación espiritual, moral, ciudadana. De tal modo que entonces lo que el Libertador plantea en Angostura le van a dar un plumazo prácticamente y no se retoma en la discusión en el Congreso del Rosario, aunque se aborda el tema de la educación. La educación entendida en la instrucción, pero no en los términos en que los planteaba las dimensiones estadistas del Libertador. Posteriormente, el Libertador lo va a plantear en Bolivia para la Constitución de 1826, pero allí ya no va a tener, digamos, la forma que le daba en Angostura, esa forma de un poder público, sino que, bueno, lo va a incluir lo replanteó, pues, y eliminó el Tribunal de la Moralidad Pública, que era lo que en Angostura había planteado, pues, todo esto, que un funcionario tenía que ser una persona pulcra, muy limpia, muy ejemplar, pero no solo el funcionario, era la persona común y corriente. De tal manera que entonces esto va a cambiar en Bolivia y va a tener otras funciones. Sí, logra realmente que se lo aprueben, porque en aquel momento nadie le decía al Libertador prácticamente que no. Era el hombre que tenía el poder en la mano y era la gran figura de la lucha por la independencia. Pero no va a ser ni medianamente parecido a como está configurado el cuarto poder planteado en el Congreso de Angostura. De tal manera que entonces aquel proyecto maravilloso, pues, para la educación, para
para crear una república de una fortaleza moral que, como decía el Libertador, fuera más admirada la república, más por sus virtudes, más por los valores que por las leyes escritas, que por la Constitución, no fue aprobado y no se consagró en el texto constitucional. De tal modo que entonces este es una deuda que quedó pendiente. Hoy día pues se presenta de otras maneras, de otras formas, ¿no? Evidentemente que ya hoy es distinto porque hay una obligatoriedad de la educación, no solamente de la instrucción, de la educación, y hay otras cosas que en las sociedades han avanzado. De tal modo entonces que por allí tenemos más o menos el enfoque de lo que fue el planteamiento del Libertador en Angostura y de lo que pasó posteriormente en el Congreso de 1821, a donde, repito, no se abordó en términos de la moral pública, sino de otros aspectos de la educación para la ciudadanía que empezaba a componer, o que componía lo que empezaba a ser la República de Colombia. Muchísimas gracias, profesor. Importantísimo que nosotros tengamos en cuenta esa evolución del poder moral, tanto en Angostura, en Cúcuta y luego en Bolivia. Ahora, para nosotros tener una visión de lo que significó en ese momento el poder moral en términos políticos, Ian, te pregunto, Bolívar pone en la Constitución de Bolivia de 1826 la organización del Senado hereditario. Para nuestras audiencias, ¿el Senado hereditario y el poder moral tienen algún tipo de relación? ¿Cómo podemos nosotros entender esas dos figuras que se incorporan constitucionalmente constitucionalmente a partir de 1826? Sí. Alejandro, no se oye nada. Disculpe, profesor. Estamos ahorita enlazando con el profesor Ian y luego volvemos con usted. Sí, sin duda que el poder moral englobaba todo el aparato del Estado y también toda la República. A nivel jurídico, por supuesto, el Senado pertenece al poder legislativo y el poder moral era otra rama diferente que conformaba la arquitectura total del Estado. Ahora bien, Bolívar incluso en el propio discurso de Angostura también plantea la necesidad de que los legisladores, los senadores, tengan una educación especial y una educación particular para poder conducir adecuadamente el Estado. Y allí sí hay ciertas conexiones, ¿no? Desde el punto de vista educativo. Y podemos decir que la idea que plantea Bolívar para la adecuada formación y educación de los senadores, sin duda que está enlazado con la misma idea general del poder moral. Recordemos que Bolívar considera que estos senadores tienen que ser, este Senado hereditario que plantea Bolívar, es la estructura que va a eternizar la República. Con esta palabra que usa Bolívar, eternizar la República, por supuesto, es una metáfora para recordar las formas de la monarquía, ¿no? Pero sin ser monarquía. Él quiere que una estructura republicana y no monárquica, como es la figura del monarca, sea la entidad, sea la institución que le dé la estabilidad política a la República. Es decir, que la propia estructura democrática del Senado hereditario sea esa estructura que vaya a dar el equilibrio a todo el aparato del Estado. Y para eso, por supuesto, tenían que constituirse esos senadores. Y los senadores tenían que, en este caso, los primeros iban a ser los que se distinguieron en ese momento por la libertad, digamos los libertadores, ¿no? Como son así nombrados. Pero al mismo tiempo, los siguientes tendrían que nacer de una escuela especial creada únicamente para ellos, donde ellos se irían a formar para que a través de las virtudes
y del cultivo de las virtudes y de los efectos de la educación, puedan ellos conformarse como hombres de Estado, como hombres públicos, ¿no? Como esas figuras que van, por supuesto, a dirigir los destinos políticos del país. Y entonces es en esa escuela donde ellos se van a formar. Y esa es una escuela muy particular, es una entidad también poco conocida en nuestra historia y que sin duda hay que recuperarla. Hay que recuperarla en la actualidad para la formación de los políticos, ¿no? Es importante allí ver cómo Bolívar piensa concretamente en la formación de esos hombres que van a ser los grandes conductores del aparato del Estado. Y sí, sin duda que sí tienen esa conexión con el poder moral, porque une esa rama de la educación de la que tenían que nacer, porque, como decía Bolívar, ya no vienen por herencia de la sangre, porque no es una monarquía hereditaria, sino que provengan de las virtudes y del ejercicio de las virtudes, que las aprendan y sepan que están destinados para eso. Entonces, Bolívar sin duda que crea esta escuela, crea esta forma novedosa donde vincula educación y por supuesto también moralidad a partir de las virtudes. Muchísimas gracias, Ian. Volviendo a un punto que tocas acerca de la actualidad. ¿Cómo podemos, profesor Manuel Carrero, evaluar la presencia del poder moral a partir de 1999 en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela? Una de las propuestas que se hace, ese proyecto que presenta el comandante Chávez, es la incorporación de dos nuevos poderes. El poder electoral, por un lado, que también formuló Bolívar en 1826, pero se incorpora en la Constitución el poder ciudadano, el Consejo Moral Republicano. Profesor Manuel Carrero, con respecto a esto, los elementos del poder moral... Ajá, ¿me oyes, Alejandro? ¿Cómo? Sí, le preguntaba, profesor, los elementos del poder moral que están ahorita presentes no solamente en el texto constitucional de 1999, sino en la práctica de la política de la Revolución Bolivariana. ¿Qué nos puede decir al respecto? Sí, a ver, hoy me parece que el poder moral concebido en Angostura no es el mismo enfoque que se le da hoy, porque algunos de esos problemas, sobre todo, decía hace un momento, sobre todo los relacionados con la educación, pues se han resuelto en buena medida. Nos falta realmente tener una escuela para la formación del hombre de Estado en sus distintos niveles, desde el funcionario más modesto hasta los distintos eslabones de la cadena de funcionarios en los cuales está la administración del Estado. Entonces, ese funcionario tiene que aprender no solamente las tareas que va a resolver desde el punto de vista del desempeño de una función determinada, sino que tiene que ser sumamente pulcro, tiene que ser limpio, tiene que ser realmente una persona digna que sepa que está manejando lo que es de propiedad, de uso, de beneficio, de función social común, desde un agente de policía hasta un gerente, un administrador, un empleado de una oficina, etcétera, para que la república realmente sea, como en buena medida lo planteaba el Libertador, sea el modelo realmente en el cual se tenga la mayor suma de felicidad posible. De otra manera no, porque se nos convierte entonces en un fardo de burocracia, en un fardo de impedimentos, y entonces viene lo que ha sucedido en muchas partes del mundo, que es la corruptela por distintas razones. Aquello que se planteó el Libertador en el año 19 era cómo fraguar las bases y el funcionamiento de una república en la que el ciudadano se sintiera no solamente satisfecho porque él resolvía problemas, sino que se sintiera además comprometido a defenderla y alimentarla desde sus acciones, porque era precisamente el modelo de vida que le daba solución a sus problemas. Entonces, hoy día
tenemos en la Constitución de 1999 un poder, el poder moral, diferente en los planteamientos a los que se refería el Libertador, y que está dirigido precisamente a vigilar aspectos de la vida moral, a sancionarlos. Pero creo, a mi parecer, que falta todavía, precisamente partiendo de este poder, la iniciativa para crear una escuela, un instituto o una universidad para que todo aquel compatriota venezolano que quiera desempeñar una función tenga que pasar por allí a formarse, a saber qué es un bien público, cuál es la responsabilidad suya como portero de una oficina, como gerente, como director, como ministro, como diputado, como alcalde, como cualquier funcionario del Estado. Y deberíamos tener nosotros en proyecto, en este proceso de la revolución, un planteamiento coherente, sólido, bien estructurado, para planteárselo a la diputación nuestra, a la próxima asamblea, donde cada diputado tenga que saber de los problemas del país, de los recursos del país, del manejo del país, de la administración del país y de su responsabilidad personal, para que no carguemos, inclusive hasta para no cargar a los tribunales de estos juicios y de estos reclamos, y para que el ciudadano se sienta realmente que en una república bien dinámica y bien organizada, bien estructurada y bien funcional, se sienta, pero realmente digno, que se sienta, este es el modelo que nosotros necesitamos para funcionar, para vivir en completa felicidad, que este es el modelo político que nos conviene. Muchísimas gracias, profesor Manuel. Precisamente retomar la idea de Bolívar pasa por hacer la puesta en práctica de sus propuestas. Ahora, pasamos con unos comentarios del general de división Fran Zurita, quien es el relator de esta actividad, y nos va a dar una síntesis a manera de conclusión de la jornada de hoy. Gracias por el pase que me estás dando en esta oportunidad. Aplaudo esta iniciativa del Centro de Estudios Simón Bolívar, una vez más, en exponer estos temas tan interesantes, tan importantes. Convertir ese Simón Bolívar, como decía nuestro comandante Hugo Chávez, bajarlo de los pedestales, bajarlo de las estatuas y convertirlo en carne y hueso, convertirlo en enseñanza para el ciudadano de hoy, para el venezolano de hoy. Eso es lo importante de la actividad que está ejecutando el Centro de Estudios Simón Bolívar, que me parece extraordinaria. Igualmente aprovecho para saludar a los profesores Giancarlos Torres, profesor Manuel Carrero. Excelente su intervención en el día de hoy, muy pedagógica, muy sencilla, un trabajo realmente extraordinario, porque el tema, siendo Bolívar, no deja de ser un tema complejo, un tema que cuando uno lo quiere estudiar en cualquier libro, bueno, se consigue con bastantes dificultades, porque no es un tema fácil de explicar, pero hoy se ha hecho un trabajo de catálogo sin temor alguno de extraordinario, por, bueno, cómo se realizó y cómo se sintetizó las ideas proyectadas por nuestro libertador allá en Angostura en el año 1819. Bueno, haciendo pues el cierre de esta actividad y retomando los puntos que se trataron por los señores ponentes, quería, bueno, enfatizar a que esa república que Bolívar en 1819 trata de darle forma a través de del Congreso de Angostura, es una república que necesita ser edificada desde sus ciudadanos. Pero es una república que, bueno, no tiene las características que hoy conocemos de la república que podemos tener hoy. Era una república cuyos ciudadanos, cuya sociedad estaba sometida a lo que decía el libertador, al triple yugo de la ignorancia, al de la tiranía y del vicio. Y que no conforme con esto se trataba de edificar en plena guerra de exterminio. Eso es importante que lo sepamos como ciudadanos venezolanos. Cuando Bolívar plantea este proyecto en Angostura, no está planteando una idea de constitución bajo una actividad legislativa normal. Lo está haciendo en medio de una guerra. Muchos de estos diputados que se habían designado
y habían sido elegidos eran diputados, eran militares en actividad de guerra. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Bueno, es ahí en medio de esas dificultades, como bien lo decía el profesor Giancarlo Torres, donde Bolívar, y él mismo lo expresa, inventa el poder moral. Es una invención que él mismo titula de quimérica, de que quizás pudiera sonar como irrealizable, pero bueno, importante era lanzar el proyecto y así él lo hizo. Un proyecto realmente revolucionario y digno de realmente esa genialidad del Libertador, cuyas fuentes, bien las describió el profesor Torres, provenían del contractualismo y el constitucionalismo europeo y provenían también de esa idea del estudio de la antigüedad que había hecho el Libertador acerca de los pueblos griegos, de Esparta, de Atenas, del Areópago, como hablamos aquí, e igualmente de la República Romana, donde había lo que llamaban los censores. Entonces de allí Bolívar toma ese poder moral que luego creo que lo catalogó perfecto el profesor Carrero, cuando decía que era la fragua que iba a formar a esos ciudadanos que estaban en esa naciente república, unos ciudadanos cuyo el 99% carecía de una instrucción básica, que eran analfabetas en su gran mayoría, que eran hombres dedicados a la guerra, que eran hombres que estaban luchando por la supervivencia, por su vida, y había que convertir a toda esa masa del pueblo, bueno, en ciudadanos que aprendieran a vivir en una república, ciudadanos que respetaran lo que llamaban la moral republicana. ¿Y qué era la moral republicana? Bien lo dijeron aquí nuestros ponentes, era esa capacidad que tiene un pueblo y sus ciudadanos de hacer respetar la educación de los niños, de hacer respetar la educación en general y de que ésta sea de calidad. Era la necesidad de luchar contra la corrupción, de condenar la esclavitud que estaba vigente en ese momento de manera plena. Era también luchar contra el egoísmo, luchar contra el individualismo. O sea, en fin, esa era la moral que Bolívar catalogaba de moral republicana. Y ese cuerpo, ese poder moral que se dividía, como lo dijimos, en dos cámaras, la Cámara de Educación y la Cámara Moral, era responsable hasta de emitir veredictos sobre el comportamiento del gobierno. Es decir, el gobierno podía ser acusado de infamia en caso de que violara alguno de los preceptos para el cual había sido elegido. Entonces, era un tema realmente para su momento y para la época revolucionario. No tuvo realmente una acogida, yo diría, plena en el Congreso de Angostura, pues no se toma la decisión de impulsarlo. Y esto se debe a que simplemente Bolívar, cuando da su discurso de Angostura, de inmediato sale nada más y nada menos que a emprender una campaña que desde todo punto de vista se veía como como imposible de realizar. Y bueno, realmente cuando vemos lo que se hizo en la campaña libertadora de la Nueva Granada, cuando se cruza los Andes, es que realmente era imposible que Bolívar lograra esa hazaña, y muchos temieron que Bolívar en un momento dado estaba prisionero, había sido asesinado o había muerto en combate y no se sabía nada de la vida del Libertador en ese momento que había ocurrido. Es decir, había incertidumbre sobre todo lo que se había planteado en ese Congreso de Angostura. No se sabía si esa república realmente iba a durar o iba a permanecer, porque dependía de lo que el Libertador hubiese realizado en la campaña Libertador de la Nueva Granada. Bueno, para gracias y gracias a Dios, y todo salió de manera perfecta y Bolívar logra conquistar ese objetivo en la Nueva Granada, y cuando regresa ya a finales del año 1819, bueno, se da nuevamente la discusión, pero ya en otro tono, sobre la conformación de este poder moral que se estaba planteando. Luego, bueno, perfectamente se habló también del Senado hereditario. Me pareció una discusión fantástica para todos aquellos que siempre han tenido alguna duda acerca de cómo Bolívar, que estaba justamente luchando contra un poder monárquico, se le ocurría después plantear un Senado hereditario. Si aquello se hacía en Inglaterra y justamente se obtenía por la sangre, por el linaje de las personas que hacían vida en el poder, en el gobierno inglés, ¿cómo se podía plantear una cosa como esta en Venezuela, donde se estaba luchando justamente contra una monarquía? Bueno, pero era un contrapeso. Ese Senado hereditario que, como bien explicó el profesor Torres, tenía la labor de dar continuidad y permanencia a la república, porque el gran temor era ese. El gran temor era que Venezuela, en cualquier momento, producto de la guerra, podía finalizar la república
de un momento a otro. Entonces, esa preocupación de los legisladores del Libertador, sobre todo de Bolívar, era darle continuidad al proyecto, permanencia a la República. Y ese Senado hereditario apunta en esa dirección. Claro, no llegamos a verlo porque no se aprobó, pero ¿qué rol hubiese cumplido el poder moral en ese Senado hereditario? Cumplía la parte educativa, pero ciertamente quizás también hubiese sido árbitro de lo que esos hombres que luego heredarían a sus hijos esa calidad de senador pudieran también estar bajo la vista del poder moral y que hubiese pasado allí si se hubiesen tomado las acciones que Bolívar quería de censura, de acusar moralmente a los funcionarios que hicieran mal su trabajo por uno u otro motivo. Y bueno, por último, Alejandro planteó una excelente pregunta de cierre que se refería a la actualidad. O sea, en la Constitución de 1999 vemos nuevamente, de cierta forma, recogido esa idea del poder moral, pero que se recoge a través de lo que se llamó el poder ciudadano, que bueno, que se votó en la Constitución de 1999. Ciertamente el profesor Carrero también señalaba que ha cambiado mucho la concepción que tuvo Bolívar en Angostura, porque bueno, también han cambiado las condiciones, ya la educación no es la misma, no es lo precario de aquella república incipiente, es una república ya conformada, consolidada, pero bueno, hablaba él de que si bien la educación se resolvió, o se ha resuelto en gran parte, el tema de la necesidad de una escuela de funcionarios que aprendan justamente los valores republicanos, que aprendan esas virtudes, está todavía en deuda. No la hemos construido. Pero bueno, a eso nos llama Bolívar en la actualidad. Pero también hay que tomar en consideración de que nuestra república, al igual que aquella de 1819, está siendo sometida a un acoso permanente. Nosotros estamos enfrentando una guerra de cuarta generación. Y no la estamos enfrentando desde este momento, estamos enfrentándola a partir de 1999, cuando se votó nuestra constitución, donde un imperio está en un permanente acoso, donde cualquier persona que es, por ejemplo, señalada por el poder ciudadano, por el Consejo republicano, el Consejo Moral Republicano, bueno, se convierte de la noche a la mañana, si es enemigo del gobierno, en héroe de ese imperio que nos está atacando. Lo hemos visto en infinidad de ejemplos. Entonces, bueno, trae esos grandes retos a la concepción del poder ciudadano, lo que estamos viviendo en la actualidad. Pero bueno, Bolívar lo dijo en su oportunidad en 1819. La idea parece quimérica. La idea parece un invento que no va a llegar a una conclusión que perdure en el tiempo. Pero bueno, él echó las bases y esas bases han sido recogidas 200 años después y aquí la tenemos reflejada en una constitución que fue votada por el pueblo venezolano, primera constitución que es votada por el pueblo de este hermoso país, y el pueblo votó porque el poder ciudadano existiera. Entonces eso es un gran aval de que sí podemos consolidar ese sueño de nuestro libertador Simón Bolívar, de que sí vale la pena seguir luchando por un poder moral republicano que nos dé la capacidad de ser mejores ciudadanos y de sentirnos, como decía el profesor Manuel Carrero, ciudadanos satisfechos y plenamente convencidos de que el sistema republicano es la garantía de vivir en paz, en felicidad y de vivir, bueno, dignamente. Eso es lo que yo agregaría como cierre de esta exposición sobre el poder moral que se realizó el día de hoy. Gracias nuevamente a mis estimados profesores, gracias a Alejandro López por como moderador de este programa, igualmente a nuestro querido profesor Pedro Calzadilla, la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, bueno, se suma a esta tremenda iniciativa y bueno, seguimos dando el apoyo que se necesite, y seguimos estando, participando en estas actividades y Dios le dé mucha vida al Centro de Estudios Simón Bolívar para que continuemos en la difusión del pensamiento de nuestro libertador Simón Bolívar. Muchas gracias a todos. Bien, hemos finalizado la jornada de hoy. Agradecemos muchísimo a Giancarlos Torres, agradecemos muchísimo a Manuel Carrero y al general Fran Zurita por acompañarnos en el día de hoy. Este foro que trató sobre Bolívar y el poder moral. Pudiéramos decir que en esta frase moral y luces son nuestras primeras necesidades que
pronunció el Libertador en el discurso de Angostura aquel 15 de febrero de 1819, se sintetiza el espíritu de esta propuesta innovadora, original, que va, por un lado, a garantizar la educación popular de los nuevos ciudadanos y la constitución moral de esa nueva sociedad que se crea una vez quebrantado y superado el vínculo colonial con España. De nuevo, agradecemos muchísimo su participación. A la audiencia los invitamos a seguir en sintonía con los foros del Centro de Estudios Simón Bolívar. Agradecemos muchísimo al profesor Pedro Calzadilla, a Nadia Uri Jiménez, a Sergio Arria, a Rosario Soto, a Sebastián Calzadilla, que nos han apoyado en la producción de la actividad de hoy. De nuevo, muchísimas gracias, muy buenos días y hasta luego.